El petróleo, desde que se extrae el primer barril de petróleo, valga la redundancia, ha estado vinculado a la guerra y ha estado vinculado a la energía. Cuando se extrae en Pensilvania, ese primer barril de petróleo se utilizaba para limpiar los fusiles en la guerra de secesión de Estados Unidos y para el alumbrado público, que anteriormente se utilizaba la cera de la ballena y la estaban extinguiendo, y con el petróleo fue sustituyendo eso. Desde que se extrajo ese primer barril en el año 1859 hasta el año 1969, se extrajo prácticamente, 59, se extrajo prácticamente lo mismo que se extrajo desde el año 1959 hasta el año 1969. Y cada día se reduce aún más la fecha en términos de explotación, porque el petróleo no es solamente que mueve vehículos. El petróleo, como decíamos al inicio, mueve guerra. También mueve economía, porque el petróleo está presente en todo. Hoy vamos a hablar en la Pepa en la Geopolítica sobre la geopolítica del petróleo. Y los saludamos a ustedes y queremos que ustedes también se registren en la Pepa. Le dan a la campanita y cuando les salga todo, o les salga, le dan a todos. También que lo compartan. Ustedes pueden ver que hoy tenemos aquí un pequeño termo que me regalaron mis nietos en el Día de los Padres, que era aquí en República Dominicana, el domingo pasado, y esto lo hace mi nuera, Cristi, y ustedes lo pueden tener. A mí me lo hicieron con mi nombre, que dice Tito ahí, y con dos figuras importantes de la política latinoamericana, que es Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Alejandro Castro Ruz. Así es que le agradezco a Cristi, que hace esta belleza y el gesto que tuvieron para darme algo que me encanta, y más en el momento que yo lo estoy necesitando, porque tengo que tomar mucha agua. Y decíamos que en el día de hoy vamos a traer una persona que es catedrático, que imparte docencia en la Universidad Central de Caracas o de Venezuela, que imparte docencia también en el Instituto de Hidrocarburos en Venezuela y también en el Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Él es Eleazar Mojica Sánchez, quien va a hablar con nosotros en este espacio de una hora sobre la geopolítica del petróleo. Y queremos saludar con él al público que nos ve, que nos escucha, y decirles a ustedes que este programa también se transmite por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en toda Venezuela. Yo soy Tito Olivo y la Pepa en la Geopolítica. Saludo, hermano Eleazar. ¿Cómo van las cosas? Saludo desde Venezuela. Realmente es un verdadero honor poder estar presente en este importante espacio, la Pepa de la Geopolítica.
conducido por el connotado político y secretario de Asuntos Internacionales por la Alianza por la Democracia, quien además es economista y comunicador social. Me refiero a José René Olivo, a quien nombramos cariñosamente como Tito Olivo, y quien conoce ampliamente de los temas de la geopolítica en este siglo XXI, y quien además es un estudioso acucioso de nuestra región latinoamericana y caribeña. De verdad, Tito, muy contento de estar en tu programa, La Pepa de la Geopolítica. Aprovecho igualmente para saludar a nuestros hermanos dominicanos y, por supuesto, a todos los latinoamericanos y caribeños que nos están sintonizando en este momento de hoy, sábado 2 de agosto de 2025. Gracias. Con respecto... No, gracias a ti, Eleazar, que te has comunicado con nosotros para nosotros poder dilucidar ampliamente de la situación del petróleo. Y como decíamos en la introducción anteriormente, el petróleo desde su inicio ha estado vinculado a la guerra y a la energía. Pues se utilizó, como decíamos, para limpiar los fusiles en la guerra de secesión de Estados Unidos, pero además también se utilizó para el alumbrado público. Y si nos vamos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los aliados vencieron a Alemania en esas dos guerras montados en barriles de petróleo. Entonces queremos que tú aquí nos expliques, ya que tú tienes un expertise amplio sobre la geopolítica del petróleo, tú eres profesor, además de ser sociólogo, tiene un doctorado en la comercialización y desarrollo del petróleo y imparte docencia en esa área. Entonces nosotros queremos que nos explique cuál es la función que en este momento, porque aquí vamos a hablar del petróleo en sus diferentes fases. La primera fase vamos a hablar de cómo el petróleo ha estado incidiendo o cómo surge el petróleo y cómo incide en la geopolítica desde el primer momento y cómo también se llega a un proceso de cartelización, o sea, de monopolio en el petróleo. Aquí vamos a analizar a la profundidad y vamos a ver cuál es el papel, cuál es el rol de América Latina en el petróleo, porque y quiénes controlan el petróleo ahora mismo. Bueno, fíjese, con respecto a lo primero que señalabas, en virtud de cómo el consumo y la importancia del petróleo se intensifica luego de un siglo, es decir, si consideramos 1859 hasta 1959, es decir, un año antes de la fundación de la OPEC, allí tenemos un número en cuanto al consumo en barriles de petróleo, pero ese número se queda corto frente al desarrollo de las fuerzas productivas, frente al desarrollo de lo que va a implicar un mayor consumo en apenas 10 años, es decir, en un corto periodo que va de 1959 a 1969. En ese lapso de apenas 10 años, el consumo petrolero es el equivalente a todo el consumo que se registra desde el inicio, en agosto de 1859, de la industria petrolera en Pensilvania hasta ese momento del año 1959. Aquí es importante, para entender los otros temas, es importante subrayar lo siguiente. En ese año de 1959-1960, que es cuando justamente el petróleo está desplazando, no sustituyendo, sino desplazando proporcionalmente
al carbón en cuanto a consumo. Bueno, en ese momento el petróleo y los otros fósiles como el carbón y el gas natural tenían un poco más del 80% de la matriz energética mundial. Pasado 65 años, estamos hablando ahora de julio-agosto del año 2025, es muy leve el cambio en cuanto a la participación de los fósiles en la matriz energética. De manera que hoy, después de 65 años, petróleo, carbón y gas natural siguen constituyendo aproximadamente el 80% de la matriz energética. Pero debemos también hacer una diferenciación. El petróleo, a diferencia de otras fuentes energéticas, el petróleo es también una materia prima que facilita, sustenta el desarrollo de una vasta empresa de polímeros y de otras empresas que incluso hacen vida o tienen lugar dentro de los productos farmacéuticos y médicos. Es decir, difícilmente podemos encontrar un espacio en la economía de hoy en el cual no estén presentes las bondades del petróleo, ya no solamente como fuente energética, sino también como una materia prima. Y esto es importante destacarlo. Si entendemos esto, es decir, si entendemos esa doble condición del petróleo como materia prima y como fuente energética, se nos facilita la comprensión sobre las razones por las cuales el petróleo se constituye en una cuestión permanente de poder y por tanto en una cuestión o aspecto fundamental dentro de la geopolítica mundial, lo cual está vinculado desde luego a todos esos conflictos que se vienen registrando no solamente desde el siglo XX, como usted señalaba, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino también en los conflictos más recientes que tienen un lugar ahora mismo en el sudeste asiático y también en otras partes de Asia. Y esto es importante subrayarlo. Por supuesto, América Latina, nuestra región, no escapa a esta conflictividad geopolítica que genera la importancia y la prerrogativa de los hidrocarburos, fundamentalmente el petróleo. Venezuela ahora mismo, bueno, se encuentra en una situación de, digamos que, de medidas coercitivas unilaterales como consecuencia tanto de su modelo político como de su posesión de las mayores reservas de petróleo a escala mundial. Estamos hablando en el caso venezolano de más de 303 mil millones de barriles certificados de petróleo, lo que nos convierte en las mayores reservas a escala mundial con aproximadamente el 19,3% del total de las reservas mundiales y a su vez un 24% dentro de las reservas de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Decíamos que, y bien lo ha definido, que el petróleo ha estado muy vinculado desde su inicio a las guerras. Pero aquí queremos que nos explique ahora, amén de esa vinculación, ¿por qué hay naciones que tratan de controlar la comercialización y de controlar la producción de petróleo? Es que este control que le dan sobre el petróleo le da un control político sobre las demás naciones. Bueno, explicar las razones
que conllevan que algunos países traten de dominar tanto la producción como el comercio petrolero internacional, nos obliga a ubicarnos en el mercado petrolero internacional, un mercado sumamente complejo en el cual coexisten diversos actores. Y esto es fundamental. Allí tenemos los países consumidores, fundamentalmente los países situados en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, los países de la ODE. Pero también están, por otro lado, los países productores. Y dentro de estos países productores hay que diferenciar los países que están en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, valga la redundancia, OPEC, y los países no OPEC, ¿no? Y esto es importante porque no todos estos países tienen los mismos intereses. Por ejemplo, los países que se agrupan en la OPEC son países de economía, por lo general, de economía dependiente. Son países por excelencia productores y exportadores de petróleo, pero reclaman un manejo soberano sobre el recurso petrolero. Y en virtud de eso establecen ciertas estrategias, como por ejemplo las cuotas de producción en defensa de los precios del petróleo. Por otro lado se encuentran los países no OPEC. Dentro de esos países no OPEC hay una diferenciación, y esa diferenciación se explica porque hay unos países que se parecen un poco a los países de la OPEC, como es el caso de Rusia, de México, de Omán, que están allí con nosotros desde finales del año 2016 en una organización que se conoce como la OPEC Plus. Pero también hay otros países no OPEC que tienen unos intereses que están vinculados con lo que se conoce como la Agencia Internacional de Energía, que es una organización fundada en el año 1974 como consecuencia del embargo petrolero que se impone por parte de los países árabes, miembros de la OPEC, no por la OPEC, sino los países árabes, miembros de la OPEC, a partir de la guerra de Yom Kippur del 6 de octubre del año 73. Y esto hace que la racionalidad del mundo capitalista pase a la fundación de la Agencia Internacional de Energía, una agencia que va a funcionar desde aquel momento y hasta ahora como una especie de anti-OPEC y que va a buscar reducir todas las prerrogativas de la OPEC. Por ejemplo, hasta ese momento la OPEC tenía más de un 80% de la participación en el mercado petrolero y controlaba más del 51% de la producción mundial de petróleo. Pero tras el nacimiento de esta agencia, que está vinculada con los países desarrollados y dentro de los cuales también se encuentran algunos productores de petróleo, como es el caso de Estados Unidos, de Noruega, por mencionar tan solo algunos de ellos. Estos países, a partir de ese incremento de los precios del petróleo, vieron oportuno convertirse en países productores de petróleo, y eso le fue restando importancia a la OPEC en cuanto a producción y en cuanto a participación, a tal punto que en este 2025 la participación de la OPEC en el mercado petrolero internacional es de un 44%, pero es de un 36,20% digamos que su incidencia en la producción mundial. De manera que si comparamos esto con los años 70, obviamente que la OPEC ha perdido peso en el mercado petrolero internacional. Y es esto lo que explica también
el nacimiento de la OPEC Plus hacia finales del año 2016, como ya lo señalábamos anteriormente. Desde luego, en la OPEC Plus se encuentran los 12 países que conforman actualmente la OPEC y otros 10 países liderados por Rusia, que hacen una sumatoria de 22 países productores y exportadores de petróleo, que tienen ahora el 52% de la producción mundial de petróleo, pero tienen más del 60% de la comercialización del petróleo a escala mundial. Entonces, este es un actor fundamental dentro del mercado petrolero internacional. Por supuesto que también están los inversionistas, están las compañías estatales, están las compañías privadas, y las tensiones entre todos esos actores termina de alguna u otra manera configurando la definición de los precios en ese complejo mercado internacional. Pero ahí es importante señalar, en virtud de la pregunta que usted formula, que actores, por ejemplo, como Estados Unidos, que desde el año 2018 pasó a convertirse en el primer país productor de petróleo, y en este momento además es el primer país exportador cuando se considera en conjunto crudos y productos derivados. En cuanto a crudo, Arabia Saudita tiene la primera posición como exportador, pero cuando se combina los volúmenes de crudos con productos derivados, Estados Unidos está en el primer lugar con más de 10 millones de barriles por día, casi 11 millones entre crudos y productos derivados, en tanto que ocupa la tercera posición cuando se trata de solamente exportación de crudo. Pero Estados Unidos tiene una racionalidad por su misma condición de país hegemónico, de pretender entonces controlar no solamente la producción, que ya ocupa el primer lugar, sino también las rutas petroleras. Y sobre ese manejo, Estados Unidos presiona con toda su instrumentación económica, financiera, para que otros países que se agrupan incluso en la OPEC y OPEC Plus no puedan tener el manejo que soberanamente le compete sobre un recurso que es de su propiedad, como lo es el petróleo. Y esto es importante señalarlo. Sí, Eleazar, trata de mantener la cámara centrada porque una vez se te sale la figura. Pero es importante que hablara aquí del tema de la guerra del Yom Kippur en el año 1973, octubre de 1973. Y es importante porque los precios del petróleo, desde que se comenzó a extraer y que la controlaban las 7 grandes hermanas, mantenían una cierta estabilidad relativa. Los precios del petróleo andaban alrededor de $2.50 el barril, se mantenían por años. Sí, menos de $3. Entonces, a partir de ahí, los precios del petróleo en esa guerra del Yom Kippur se disparan de $2.50 alrededor de $11.50. Pero después viene otra guerra, a finales de los 80. Finales de los 79, de los 70, principios de los 80, que es la guerra Irán e Irak, 2 países miembros de la OPEC, pero grandes productores y comercializadores de OPEC, de petróleo, y eso trae la segunda gran crisis del petróleo, que va a disparar los precios desde $11.50 alrededor de $25 con algo. El barril de petróleo. Y eso genera, entre otras cosas, lo que vamos a conocer que conocimos como la crisis de la deuda. Aquí, viendo las vinculaciones, creo que la única crisis
del petróleo que no estuvo vinculada a la guerra fue la tercera crisis, cuando el petróleo, debido a las especulaciones con la implantación del modelo neoliberal en la economía en los 2000, 2007, por ahí, 2008, 2009, no recuerdo ahora mismo la fecha, se disparó hasta 140, 120 dólares el barril. Y esto creó una situación compleja. Entonces, ahora mismo, ya llegando a la actualidad, pues en el 2014, los norteamericanos y los europeos dieron un golpe de Estado militar en Ucrania. Se conoce como el golpe de Estado del Maidán, para tratar de quitarle preponderancia a Rusia, controlar el petróleo, porque se quería aquí, y por eso quería que habláramos de ese tema, controlar la producción de petróleo de Rusia, porque lo que se trataba con esto era dividir a Rusia, balcanizar a Rusia en varios estados, quitándole la salida a agua caliente, que es el puerto de Crimea, y tratar de apropiarse de ese petróleo ruso, que Rusia en términos de crudo es el tercer productor de petróleo en el mundo. El primero lo decimos, que es Estados Unidos, a través de la perforación de Quito ha podido ir avanzando. El segundo, Arabia Saudita, y el tercero lo es Rusia. Pero el primer exportador de crudo, como bien lo decía, es Arabia Saudita, y el segundo exportador de crudo es Rusia. Entonces, vemos desde ya que la geopolítica viene teniendo una incidencia para tratar de los Estados Unidos de hegemonizar el mundo. Entonces, aquí vemos también otra situación que se va dando, y es la de que Rusia trató de no permitir ser balcanizada, y ahí viene la guerra o la operación especial que da Rusia, y viene otra gran crisis del petróleo, que fue cuando el barril de petróleo se disparó a 120 dólares. Quería hacer este símil, este análisis, este pequeño análisis, para mantener la conversación y ver cómo el petróleo ha ido a través de la historia, como lo hemos dicho, tratando de generar bloques económicos, en este caso productores de petróleo, y en otro caso también de hegemonía política. Y vienen las intervenciones, los golpes de Estado, la guerra que se van dando, impulsada por los grupos de poder en Estados Unidos y Europa. Entonces, aquí en la pepa en la geopolítica, queremos ver qué rol va a jugar, porque ya vimos el rol de Rusia, vimos el rol de Estados Unidos en esto. ¿Cuál sería el rol geoestratégico que América Latina, o sea, qué rol juega América Latina en el tema de la geopolítica del petróleo, y cómo va América Latina a utilizar el petróleo para poder desarrollar otras fuentes alternativas que no sean el petróleo? O fuente alternativa energética que no sea el petróleo. Vamos a conseguir. Vamos a pensar por América Latina. Este 2024 que acaba de culminar, su consumo promedio fue de unos 6.750.000 barriles por día. Pero en América Latina hay un superávit de energía. Y América Latina es una de las regiones
que en la perspectiva que hace tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía, va a mantener una tendencia hacia el crecimiento. Cuando comparamos el año 2024, que son las últimas estadísticas que tenemos por año, con respecto al 2050. Y para el año 2050, bueno, América Latina va a estar consumiendo 9.200.000 barriles por día. Esto significa un crecimiento de unos 2.450.000 barriles por día, lo que vendría a significar un incremento en términos relativos de un 36,3%. Por supuesto que el Medio Oriente, África, también son regiones que van a subir. De hecho, el Medio Oriente va a subir en un casi 44%, en el caso de África casi un 80%, pero el caso de América Latina es fundamental, no solamente porque es nuestra región, sino porque América Latina tiene una cercanía con Estados Unidos y además China, la República Popular China, que es una potencia comercial y que además en términos económicos, en el año 2022, de acuerdo con estadísticas del propio Banco Mundial, desplazó a Estados Unidos en cuanto a lo del PIB. Bueno, le otorga a países como Venezuela, por ejemplo, una condición privilegiada. Y decimos esto porque en la medida que se van agotando los crudos convencionales, es decir, livianos y medianos, en la medida que crece la población, y entendamos que entre 2024 y 2050 también hay un crecimiento significativo de la población mundial, y por supuesto va a haber un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología, todo lo cual va a permitir también que el consumo petrolero en términos absolutos se incremente. Por lo menos vamos a pasar de casi 104 millones de barriles por día que se consumieron en el año 2024 a unos 123 millones para el año 2050. Y cuando se compara en términos proporcionales, es muy poco lo que pierde el petróleo. El petróleo va a pasar de 30,6% a 29,8% en un periodo de 25 años, ¿no? De manera que el petróleo para el año 2050 va a seguir estando en la cima de la matriz energética mundial. Va a haber un cambio significativo con respecto al carbón, que el carbón, que ocupa hoy en día la segunda posición, va a pasar a una tercera posición y va a perder como un 47% de la proporción que tiene hoy. Y el segundo lugar lo va a ocupar el gas natural. Pero de cualquier manera, entre petróleo y gas solamente, para el 2050, más del 50% de la matriz energética va a estar ocupada por esos dos fósiles, petróleo y gas. Y con el carbón, bueno, vamos a estar por el orden de un 70% aproximadamente. Y esto es importante. Y cuando vemos esto, América Latina, bueno, pasa también a tener una condición privilegiada en lo que se refiere a ese futuro de los próximos 25 años. Es importante lo que está diciendo, porque aquí hay que ver lo que se está jugando con el petróleo. Tú bien lo decías, que el petróleo no es, va a incrementar su oferta de aquí al 2050, porque la población va creciendo. Pero no es solamente que la población vaya creciendo, porque si planteamos
que la movilidad eléctrica es una realidad y que va a ir creciendo y va a ir sacando vehículos de circulación, pudiéramos creer, bueno, pero se van a explotar menos pozos de petróleo porque va a haber menos demanda. Lo primero es una equivocación, porque, esto es una equivocación porque el petróleo no solamente es transporte, como decíamos al inicio del programa. O sea, no solamente mueve vehículos, el petróleo mueve la economía. Lo que tenemos aquí en la mano, todo en alguna parte lleva petróleo. Los celulares, estos micrófonos, esto tiene una partecita de petróleo, aunque de metal, pero tiene una partecita de petróleo, las cámaras, todo tiene petróleo. Y como tú lo decías, la ropa, los alimentos, los abonos químicos, alimentos como la gelatina y otros directamente vienen del petróleo y se producen a base de petróleo. Y aquí, aunque se reduzca la movilidad, va a estar usándose el petróleo y aquí es donde está la situación. Por eso es que ustedes ven que países como Estados Unidos quieren mantener el control del petróleo y aquellas naciones que le son desafectas a él, pues vienen con acusaciones. La primera guerra o la segunda guerra del Golfo, la invasión a Irak, estuvo matizada porque habían armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva que no aparecieron. Y ahora mismo, la guerra que se le está llevando a cabo a Irán es porque supuestamente Irán tiene la bomba atómica, que es un arma de destrucción masiva, y han tratado de atacarse. Ahora, ¿qué pasa? Van surgiendo alianzas estratégicas y bloques en torno al petróleo, porque, por ejemplo, vemos a China, que sabe que si Rusia es desplazada del concierto geopolítico, inmediatamente que sea Rusia desplazada, con ataque, con lo que sea, van por China, porque China es ahora mismo la fábrica del mundo. Estados Unidos lleva una guerra con China, una guerra comercial que algunas veces tiene matices también cercanos a enfrentamientos, porque han estado armando a Taiwán, han estado incitando a graves crisis. Entonces aquí podemos ver que esta situación puede traer una situación complicada. Entonces, quería también preguntarte cuál va a ser el papel de las energías renovables en relación al petróleo, porque vemos que el petróleo, como decíamos, la utilización de combustible como petróleo, pues genera muchos CO2 y es uno de los gases de efectos invernaderos agresivos, aunque el metano es uno de los más agresivos y están en los basureros y que no estamos haciendo nada para transformar ese metano en energía eléctrica. ¿Me escucha? Sí. Bueno, quiero cerrar algo que dejamos pendiente con respecto a América Latina y pasamos a esta respuesta. Por supuesto, América Latina también está vinculado con las energías renovables y de alguna otra manera con la transición energética. Pero importante señalar que si bien América Latina consumió en el año 2024 un promedio de 6.750.000 barriles por día, bueno, América Latina tuvo un superávit, como ya decíamos, porque su producción superó los 7 millones de barriles por día, casi unos 7.100.000 barriles por día. Y en ese sentido, es importante precisar países como Brasil, México,
Argentina y Venezuela. Por supuesto, hay otros países productores de petróleo, como es el caso de Colombia, como es el caso de Ecuador, pero vamos a precisar estos 4. Y dentro de estos 4, vemos que Argentina tiene unas reservas de menos de 3.000 millones de barriles. Brasil, casi unos 16.000 millones de barriles. En el caso de México, 5.200 millones de barriles aproximadamente. Solamente Venezuela es el país que tiene, como ya decíamos inicialmente, las mayores reservas, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y esa prerrogativa de Venezuela hace que después del sudeste asiático, lo que por allí equivocadamente se denomina como Medio Oriente, bueno, después de esa región, América Latina es la que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, ¿no? Y esto es importante. En el caso de estos países, en lo que refiere a la variable producción, bueno, vemos que Brasil en los últimos años ha venido desplegando un desarrollo en su industria petrolera que se pierde de vista. Brasil hoy en día produce unos 3.600.000 barriles por día y en el año 2024 tuvo casi 3.400.000 barriles por día de promedio. En el caso de México, un poco más de 1.500.000. En el caso de Venezuela, para el año 2024, 921.000 barriles, pero ahora, la última medición de junio, 1.061.000, ¿no? Y el consumo de nuestros países sigue siendo bajo en comparación con el mundo desarrollado. Y esto nos da la oportunidad de poder entonces exportar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Brasil, que tiene una exportación de crudos y productos de casi 2 millones de barriles, a pesar de que tiene un consumo elevado de casi 3.500.000 barriles, ¿no? En el caso de México, un poco más de 1 millón de exportación. En el caso de Venezuela, en este momento, casi 900.000 barriles por día, entre crudos y productos. Y eso es importante también subrayarlo. Pero si vamos a lo que se consideran energías limpias, entre comillas, bueno, alrededor del 60% de la electricidad en América Latina y el Caribe proceden de energías renovables. Y esto es importante, ¿no? Es importante porque ese 60% es el doble de la media mundial. Por supuesto, en el caso venezolano, nosotros utilizamos petróleo y gas para las termoeléctricas, pero viendo la cuestión por región, en América Latina las energías renovables tienen el peso de un 60% en el nicho de lo que a electricidad se refiere. Y eso nos da un poco una visión de cuál sería también error de América Latina en eso que se viene denominando como transición energética. Sin embargo, en nuestra opinión, la transición energética o la posibilidad de que las fuentes alternativas puedan desplazar a los fósiles dentro del sistema capitalista que está regido por una cosmovisión neoliberal es bastante difícil. Y decimos esto porque el sistema capitalista, en su cosmovisión neoliberal, que es la que predomina, bueno, sencillamente siempre va a tender a privilegiar la finanza por encima incluso de la vida humana. Y si esto es así, vamos a seguir de COP en COP, como ocurrió en la última COP29 que se hizo en Azerbaiyán, poniéndonos meta de la reducción de
el consumo de fósiles, poniéndonos las metas de la reducción del CO2 y de gases invernaderos, pero en la praxis el petróleo va a seguir siendo lo atractivo para el mundo capitalista. Ahí vemos a la ExxonMobil, vemos a Bill Gates, vemos a otras destacadas figuras de las finanzas mundiales que tienen un doble discurso. Van a estos escenarios a cuestionar el consumo de fósiles, pero tienen la postura hipócrita de comprarle las cuotas de consumo a los países centroamericanos y a aquellos países que no tienen un desarrollo de su producción para llegar siquiera a ese consumo energético mínimo, ¿no? Porque también hay que entender que dentro del mundo hay una desigualdad en cuanto al consumo energético y por definición de la economía política, los yacimientos están siempre alejados, retirados de los centros de consumo. Y un poco más de 40 países, aproximadamente 50 de los 193 que reconoce la ONU, porque vale acá destacar que, por ejemplo, la República Árabe Saharaui no es reconocida como un Estado-nación. Y en el caso de Palestina, bueno, tampoco hay un reconocimiento pleno. Afortunadamente, tanto República Dominicana como Venezuela reconocen a la República Árabe Saharaui. Pero de ese concierto de 193 países que reconoce la ONU, un poco más de 40 países son productores de petróleo. Pero no todos los que producen tienen la posibilidad de exportar. Y la gran mayoría no produce, pero todos consumen. Y entonces, bueno, esto también es una variable, es una realidad que incita a esa geopolítica y a esa diferenciación, a esa lucha por los recursos. Y en ese sentido, bueno, Estados Unidos juega un papel de vanguardia en el entendido de buscar siempre el sometimiento de los países para apoderarse, como ya lo decíamos, tanto de los recursos como incluso de las rutas petroleras. Un ejemplo palpable de ello es el Canal de Panamá. Afortunadamente, China ahora, en esa construcción de un mundo multipolar, porque hay que entender lo siguiente, si bien el mundo que tenemos en el año 2025 es un mundo que sigue siendo en cierta medida hegemónico, liderado por Estados Unidos, bueno, esa hegemonía es menos sólida que la del año 1991, cuando cae la Unión Soviética. En este momento hay una transición hacia un nuevo orden mundial y vemos con agrado que se puede hablar de una multipolaridad. Y China, bueno, China resulta modesta, porque China, a pesar de ser una potencia comercial, ser la primera potencia comercial y en discusión su potencia económica, los chinos dicen de que para el 2049, cuando la revolución alcance el centenario, ellos podrán constituirse en la primera economía mundial. Pero por todos los vientos que soplan, por todo el desarrollo que tienen ellos en tecnología, nos atreveríamos a decir que eso pudiese ocurrir antes. De hecho, los chinos están construyendo ahora un canal que es más grande que el canal de Panamá. Y esto tiene que ver mucho con las nuevas rutas, incluidas las rutas petroleras, incluidas las rutas energéticas que se van a desplegar en los próximos años. Y eso va también en sintonía con ese nuevo orden mundial que se avecina y que esperamos más temprano que tarde que repliegue a los Estados Unidos. Pero importante resaltar acá que mientras que el sistema capitalista está imperante
Mientras que esa cosmovisión neoliberal privilegie la finanza, privilegie lo económico, difícilmente vamos a poder tener una transición energética en los términos que, por ejemplo, en los términos que los profesan muchos pueblos en el mundo que no tienen el acceso con facilidad al petróleo. Y vemos ahí la ExxonMobil, bueno, violando territorio venezolano para incrementar la producción petrolera acá al lado, en la República Cooperativa de Guyana, que están produciendo un poco más de 600.000 barriles y su aspiración es para el año 2027 producir 1,2 millones de barriles. Entonces, cuando vemos los proyectos de ExxonMobil en Guyana y en otras partes del mundo, hay una contradicción con todo el discurso ecologista y con todos los esfuerzos aparentes que de manera hipócrita realizan en virtud de una cacareada transición energética. Y las estadísticas, incluso las agencias internacionales, saben que no es fácil sustituir al petróleo en los próximos años. Claro, la agencia habla de que ese pico llegaría en el año 2030, pero estamos seguros que al llegar al 2030 harán una extensión, y así lo han venido haciendo desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Entonces, bueno, petróleo va a seguir siendo la principal matriz energética. Y en el sentido de la transición, importante también puntualizar, el mismo Jeremy Risky, que es un sociólogo y economista estadounidense, que se le conoce como el economista del hidrógeno, también reconoce que muchas de esas fuentes alternativas que buscan no sustituir al petróleo, sino ganar terreno, porque fíjense que ningún energético se ha podido desplazar totalmente. La madera que antecedió al carbón se sigue utilizando hoy en día, y el carbón sigue siendo el segundo recurso fósil más utilizado a escala mundial al día de hoy. Entonces, el mismo Risky reconoce de que esas fuentes alternativas, entre comillas, para su puesta en marcha, para su acumulación, requieren también de las bondades del petróleo. Y requieren de las bondades del petróleo tanto en términos de fuente de energía como también de materia prima, por todo lo que ya referíamos. Entonces, esto nos parece fundamental. No hay más bajo el modelo capital, el modelo social, el modelo económico que está impuesto no es una cosa que pueda sustituirse de la noche a la mañana. Sería de proporción. Bueno, costos sociales para sustituir el petróleo. Por ejemplo, en el último upload de la OPEC se habla que pasaríamos de algo así como 1.700 millones de vehículos que tiene el mundo en el año 2024 a unos 2.900 millones de vehículos para el 2050, lo cual implica un incremento de 1.200 millones de vehículos, ¿no? Y sabemos que dentro del sector transporte prácticamente no tiene competencia. Entonces, esto nos lleva a pensar que el mundo capitalista va a seguir siendo uso del petróleo porque es una fuente energética que le ofrece bondades, le ofrece prerrogativas que no le permiten otras fuentes para el incremento de sus ganancias y para el desarrollo de la tecnología y de la ciencia que siempre buscan poner en marcha. Óigase bien, no para beneficiar al mundo, sino siempre para oprimir y para crear mayores desigualdades. Tal cual como lo reconoce también Stiglitz, como lo reconoce Piquet, Stiglitz Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sí, reconoce que el 1%
maneja o tiene las riquezas del 99% de la población mundial. Entonces, mientras tengamos un sistema, una formación económica social tan desigual como la formación capitalista, es imposible que la humanidad pueda tener un acceso a una energía limpia. Pero peor aún, es imposible que la humanidad pueda tener una equidad e igualdad en el manejo de una cosa tan vital como lo es el recurso energético. Con esto, entonces, esto de llamarnos a... Eleazar, vamos a cerrar, ¿sí? Porque ya nos queda exactamente 1 minuto y 56 segundos para nosotros poder terminar el programa. Queremos que te despida de nuestro público y que vamos a tenerte en otro programa hablando sobre la geopolítica del petróleo o hablando de la geoeconomía y el petróleo, más o menos, para ver cómo esto va a incidir en el desarrollo de América Latina, pero también en una independencia geopolítica de América Latina, creando su propio bloque económico. Los canales y micrófonos de la Pepe en la Geopolítica son tuyas para despedirte rápidamente de este público. Bueno, una vez más agradecido con el espacio de la Pepa de la Geopolítica, especialmente con su moderador y director José René Olivo, Tito. En verdad quedan muchos temas por fuera. Me queda pendiente lo de la guerra de Yom Kippur, y ahí es importante señalar que Estados Unidos aprovechó y promovió incluso asignándole esa responsabilidad a la OPEP, cosa que no fue verdad, los altos precios del petróleo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de guerra fría, y a quien afectaba mayormente el incremento de los precios que venían desde inicio del siglo XX hasta 1971-1972, cotizándose en menos de $3 por barril. Bueno, fundamentalmente eso impactaba negativamente a Japón y Alemania, que eran los principales competidores de Estados Unidos. Pero entonces ya habría que revisar que a finales de los años 60 el modelo keynesiano entra en crisis con la estaflación, que eran elevadas tasas de inflación con decrecimiento económico, y eso da un salto para que el capitalismo sufra un cambio que es significativo, que es el paso del modelo fordista al modelo toyotista. Eso nos queda pendiente, como también nos queda pendiente que hay un segundo boom petrolero que se produce a finales de los años 70 y hasta finales del año 82, y que es consecuencia de la Agencia Internacional de Energía, que es consecuencia de la guerra entre Irán e Irán, promovida también por Estados Unidos, y que tiene que ver con la llegada de la Revolución Islámica en 1979. Y eso nos conecta también con aquella frase de aquel presidente estadounidense, Reagan, que decía en el año 86, pondremos a la OPEP de rodillas. Y entonces la OPEP perdió peso en el mercado. Los precios del crudo pasaron a estar por debajo de $10 sobre barril. Y eso coincide nada más y nada menos con la década perdida en América Latina. Entonces, o sea, todos estos referentes, yo considero que pudiéramos hacer como una especie de análisis partiendo de finales de los años 60 para poder entender un poco también cómo eso afectó no solamente a América Latina, sino también a los países OPEP, que obtuvieron en los años 70 hasta principios de los años 80 el mayor boom petrolero de su historia, pero ahí paradójicamente es el periodo en el cual nos endeudamos más, y en el cual entonces Estados Unidos ganó una mayor primacía sobre lo que hoy se conoce como el sur global. Y esto es importante porque está ligado también a lo energético. Eleazar. Y bueno, luego viene... Sí. Vamos a dejarlo ahí porque ya viene otro programa que van a grabar. Entonces, como tú bien lo dices, en la Pepe en la Geopolítica vamos a hacer
ese análisis y queremos decirles a ustedes que por favor compartan el programa, lo distribuyan y que se registren en la Pepe en la Geopolítica, porque este es un programa diferente. Así es que solamente me resta decirle hasta el próximo programa.